de qué es lo que nosotros tenemos como derechos, porque a veces no sabemos cuáles son nuestros derechos. Está la Carta de Derecho para todos y todas, sin embargo, necesitamos una carta para niños, niñas y adolescentes porque ellos tienen características y derechos completamente distintos. Por ejemplo, para la niñez es el tema del abuso y que esto desgraciadamente va en aumento. Y yo me acuerdo que le dije, ¿sabe qué? Yo veo que los presidentes municipales que llegan no tienen una visión. Y sin una visión no sabemos hacia dónde ir. Y empezamos a desarrollar esta visión. Entonces yo puedo exigirle a mis autoridades que cerca de mi zona exista un espacio público así para tener una relación. Entonces yo dije, si eso, una ilusión tan grande, la tomó Dios, gloria a Él. Pero creo que el levantarte, o sea, ¿cómo te levantas? Y ese creo que es el reto. Estoy muy emocionado de poder tener esta conversación con Verónica González. Hemos platicado por muchas horas, pero fuera de micrófonos. Verito, gracias por estar aquí. Gracias, Israel, por la invitación. Yo me siento muy honrada porque cuando vi que estabas lanzando este nuevo proyecto, se me hizo muy interesante escuchar a diferentes estilos de liderazgo, de distintas esferas, y creo que es muy importante que conozcamos quiénes son algunos representantes de la ciudad importantes, independientemente en la trinchera donde estén, pues estamos construyendo una ciudad diferente. Sí, pero y déjame empezar a entrar en materia, y para quien no te conoce, déjame hablar un poquito bien. Por favor. Tienes una maestría en administración por la UNAM, tienes una maestría en ciencias ingeniería ambientales por la UAM, eres doctora en estudios urbanos por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Por más de 10 años has sido docente aquí en Ciudad Juárez, y fuera de esta frontera también has dado clases. Solo por mencionar algunas, en planeación estratégica, dirección estratégica. Sin duda, el liderazgo para ti es un tema prioritario, absolutamente. Eres conferencista internacional, has sido ponente en distintas partes aquí en México, en América Latina, en Europa, en Panamá, bueno, en América Latina, en Panamá, por solo mencionar. Has estado en Holanda, has estado en París, recientemente estuviste en Corea en una de las conferencias más importantes de derechos humanos que se celebran en el mundo, y fuiste una de las ponentes por allá. Me encanta la comida coreana, ese es un paréntesis nada más. Muy rica. Y actualmente, ya por varios años, eres directora de la Coordinación de Resiliencia del Gobierno Municipal. Solo por mencionar algunas cosas, y tú has ido impulsando, eres quien ha ido impulsando este proyecto de visión de Ciudad 2040, y dentro de este proyecto de Ciudad 2040 hay un tema muy importante que es la Carta de Derecho a la Ciudad. No sé cuántos sabemos, y no sé cuánta gente de Ciudad Juárez sabemos qué es la Carta de Derecho a la Ciudad, qué es, de dónde nace y para qué nos sirve a los juarenses esa carta. Bueno, esta carta surge con una idea. Fíjate, te voy a contar una historia larga, corta. En 2018 nosotros presentamos la estrategia de resiliencia, que fue este primer proyecto, o digamos el acercamiento que yo tuve ya al mundo de la resiliencia a través de un programa que se llamó 100 ciudades resilientes a nivel mundial. Juárez es una de las ciudades de estas 100 ciudades en todo el mundo. En todos los continentes hay al menos una ciudad. Y parte de estas acciones era justamente hacer una estrategia de resiliencia. Nosotros investigamos cuáles eran como los puntos más álgidos que Juárez necesitaba que fueran atendidos. Se desarrolló la estrategia de resiliencia, y en ese momento, y voy a comentar la historia, se incluyó ahí el elaborar una carta de derecho a la ciudad, justamente como por motivar y preservar las garantías individuales de todos los juarenses,
nos inspiramos mucho en un modelo. Esta carta surge en una iniciativa que se llama Gobiernos Locales, que está en España. Entonces, porque en Europa se hace un movimiento muy interesante de preservar los derechos de los ciudadanos. Eso te lo puedo decir, fue, vamos a decir, a inicios del año 2000. Después, en Ciudad de México, que es nuestro, como digamos, nuestro ejemplo nacional, empieza en el 2000 también, a mediados del 2005, 2006, comienzan a hacer la Carta de Derecho a la Ciudad y nos inspiramos mucho en este ejercicio. Ciudad de México pues tuvo una buena historia porque empieza la historia con Marcelo Ebrard, inicia cuando él era jefe de gobierno de Ciudad de México. Después sigue Miguel Ángel Mancera. Ahí es donde se formaliza la Carta de Derecho a la Ciudad porque cambia de Distrito Federal a Ciudad de México. Entonces hacen una constitución política nueva justamente aplicada para el tema de derecho a la ciudad y se incluye dentro de la constitución uno de los apartados donde igual se preserva, se garantizará, estará fomentándose los derechos. ¿Por qué? Porque obviamente se tiene que escuchar a todas las voces, ¿no? Y en la administración de la doctora Claudia Sheinbaum empiezan a implementar esta carta, se llama, y ella utilizó el eslogan, vamos a decir, la carta, el derecho a la ciudad, el derecho para todos y todas, ¿no? Entonces nosotros dijimos, es un buen ejercicio. En esta administración, como ya se tenía desde el 2018 esta inspiración, en este plan municipal de desarrollo, el presidente pues autoriza que se incluya. Desarrollamos esta carta desde que empezó la administración, con talleres. Es muy complicado explicar de qué consta una carta, porque si bien no es, vamos a decirlo así, no es algo que tenga una rigurosidad legal, pero tampoco tiene una aplicación, una sanción si no se aplica. Entonces es más bien concientizar a las autoridades, a los organismos empresariales, a las organizaciones de la sociedad civil, a todos los que vivimos aquí en Juárez, de qué es lo que nosotros tenemos como derechos, porque a veces no sabemos cuáles son nuestros derechos. Por ejemplo, en la carta incluye más de 100 derechos, que son derechos, por ejemplo, a la libre expresión, que son estos más conocidos, ¿no? El derecho a tener un medio ambiente sano, el derecho a tener acceso a salud, o sea, muchas de las cosas que deberíamos de tener como una garantía individual para cumplirse están contenidas en la Carta. Está en la Constitución. Está en la Constitución, en tratados internacionales, en las leyes. O sea, hicimos como todo un entramado de lo que existe, pero también escuchando a los expertos. Entonces hicimos unos foros bien interesantes, Israel, donde se escucharon. Nosotros como gobierno salimos, porque también cabe hacer la aclaración que en Ciudad de México la Carta emerge de la sociedad civil, que es quien pone literal, ellos pusieron en el escritorio de estas autoridades la carta. Y aquí al contrario, nosotros hicimos el ejercicio. Entonces, en un momento nosotros como que nos apartamos, vamos a decirlo, organizábamos, poníamos la mesa. Era muy interesante porque hicimos estos foros donde alguien de la sociedad civil y un académico daban su punto de vista con ciertos temas, porque bueno, hay 8 tópicos a nivel internacional. En la carta solamente pusimos 6 ejes porque tratamos de fusionar algunos y de tener por ejemplo, buen gobierno, que son las prácticas de buen gobierno, transparencia, rendición de cuentas, etcétera, ¿no? Entonces, esto desde una asociación civil, cómo se ve, desde la academia, cómo debería de ser. Y pues nosotros hicimos ese entramado de cómo estamos haciéndolo y cómo se tendría que hacer también en el municipio de Juárez. Y pues fue un ejercicio muy interesante. En diciembre del año pasado lo presentamos. Es algo que sí se ha quedado, digamos, muy pendiente porque en diciembre, como salimos a una consulta pública, detectamos que un grupo que se llama minoritario, que para nada lo es, pero así se denomina, que es los niños, niñas y adolescentes, vimos muchas necesidades específicas de ellos. Entonces, el día de la presentación se hizo el compromiso con el alcalde para decirle, ¿sabe qué? Está la Carta de Derecho para todos y todas. Sin embargo, necesitamos una carta para niños, niñas y adolescentes porque ellos tienen características y derechos completamente distintos. Déjame hago un alto ahí.
Eso, o sea, ahí yo estoy encontrando algo muy importante, porque no es nada más cumplir con una responsabilidad dentro de una labor como servidor público. Uh-huh. Tú no estás solamente como una servidora pública. Esto que me estás diciendo, estás hablando de una sensibilidad. Este es un ejercicio de sensibilidad a escuchar la voz de los que no están siendo escuchados. Fue un ejercicio de sensibilidad para darle voz. Y dijiste algo muy importante. Quiero recuperar, fuera del aire dijiste, recuperamos las voces. Uh-huh. Háblanos de eso porque ese es un tema muy importante que me gustaría profundizar un poquito más. Sí, es un tema súper sensible, Israel, porque sabemos que nuestra ciudad no es... ha habido organizaciones de la sociedad civil han reportado que es uno de los problemas más difíciles que hay, por ejemplo, para la niñez, es el tema del abuso sexual, y que esto desgraciadamente va en aumento. Entonces, cuando nosotros salimos a escuchar, a ver las inquietudes de los niños, en la primera carta, vamos a decir que para todos, se hizo un ejercicio en Samalayuca. Entonces, escuchando, por ejemplo, los niños hablaron de bullying, de tal vez hasta cuestiones de que ellos quisieran tener una familia bien conformada, que su mamá estuviera en casa, porque son como estos anhelos que tienen los niños. Entonces, o por ejemplo, un parque donde jugar. Entonces, que son como diferentes escalas, ¿no? Va infraestructura, una cuestión mucho más de que tal vez el gobierno puede intervenir en un aspecto social, pero hay otro que es el cómo tú haces también que estas personas, la mamá y el papá, sean sensibles y realmente puedan darle una calidad de vida a su hijo, ¿no? Eso ya es otro tema. Es otro tema. Y que realmente la carta lo incluye. Entonces, lo que hicimos es, y te voy a decir qué sucedió, ¿no? El presidente municipal implementó un proyecto principalmente el año pasado que fue de recuperación de las escuelas, desde un sentido de infraestructura. Donaron ciertos domos, hicieron reparaciones, etcétera, en escuelas primarias. Y nosotros pues tomamos esas escuelas primarias para seguir avanzando, porque dijimos, si ya hubo una intervención del municipio, vamos a opinar también qué más quieren los niños, como en este tema, ¿no? Entonces empezamos a trabajar en estas escuelas. Se aplicaron las encuestas también, pues qué tipo de instrumento, viendo también las carencias y habilidades de los niños. Por ejemplo, los grupos de edad también, cabe hacer mención que menores de 6 años no se entrevistaron, sino nos enfocamos a niños y adolescentes de 6 a 17 años de edad. ¿Por qué? Por la cuestión de la comunicación, ¿no? Entonces, y también las necesidades más tangibles. Se entrevistó a los niños en las escuelas. Se hizo diversos instrumentos, también otro instrumento para la secundaria, otro instrumento para el bachillerato. Y fue muy interesante porque, bueno, se entrevistaron más de 3,000 niños, 3,700 niños, niñas y adolescentes, y pues fue recuperar esas voces, porque realmente ellos no se sienten escuchados. De hecho, muchos niños decían, nosotros, ¿para qué te comentamos esto si sabemos que no va a pasar nada? Y bueno, es parte de, ¿no? También nosotros tratamos de, digamos, entrevistar a todos en la ciudad, o sea, hacer una muestra exacta, ocupa todo el territorio del municipio, pero evidentemente vimos temas interesantes en el suroriente, que es donde hay muchos focos rojos, temas de violencia, etcétera, y hay mucha diferencia también. Nosotros vimos de cómo los niños responden del rezago educativo. Hay niños de sexto de primaria que no saben leer y escribir. Híjole, es súper complejo, ¿no? Ahora también es importante pensar cuáles son las atribuciones que nosotros tenemos como municipio. Era la siguiente pregunta que quería. Porque nuestra atribución no es, o sea, hay atribuciones que competen al gobierno federal o estatal, pero nosotros ¿qué tanto podemos hacer? Y bueno, justamente después de esto, porque tú sabes, o sea, yo creo que, y te lo comenté hace ratito, cumplimos la meta hace el año pasado, pero seguimos trabajando en esto.
yo le decía al presidente municipal que de lo que se hizo, nosotros identificamos ciertas estrategias o acciones que pudieran ser importantes para atender a esta población. Y yo le sugería que desarrolláramos algo, estamos definiendo cómo, pero bueno, lo voy a decir, pero es algo, es una idea, un plan municipal de desarrollo para niños, niñas y adolescentes. Porque puede ser, tenemos nuestro plan de desarrollo que es nuestro instrumento rector en la administración por 3 años, y hay muchos ejes que son transversales. La niñez, mujeres son transversales. Pero yo le dije, creo que por los problemas que hemos visto, sí tiene que tener una atención especial. Entonces, pues en eso estamos construyendo. No sé si vaya a ser parte de un plan municipal exclusivamente para este grupo de población o sea incluido dentro del plan municipal de desarrollo. Pero es que, híjole, es que este tema varios temas. Es interminable, ¿no? Porque a ver, en una familia o en un grupo de familia o en un grupo de vecinos, tú puedes construir tu casa y tú puedes construir tu negocio y tú puedes construir tantas cosas, pero si no construyes en la vida de los que vienen detrás de ti, no hay trascendencia. Uh-huh. No hay trascendencia y estamos convencidos que nosotros estamos en esta tierra para trascender, y no es para trascender de decir, oh, yo soy. No. Estamos en esta vida para trascender a nuestras generaciones. Estamos en esta vida para trascender, como se mencionaba en otros episodios. O sea, estamos aquí para trascender, no solo para construir un imperio. Y es que es de lo que estás hablando, y esa es la propuesta. Pues es que no puedo decir ni siquiera de valor, o sea, no sé qué sinónimo o qué adjetivo utilizar. Es la propuesta para construir una niñez. ¿Cuántos años va a tener en el 2040 a los niños que se entrevistaron en este periodo? Niños, ¿no? ¿Cuántos años van a tener? O sea, pues nomás súmale, ¿verdad? Sí, 40, 50. Van a tener entre 20, no, 30, entre 25 y 35, 40. Es la edad productiva. Uh-huh. Entonces, y a lo mejor ellos no están hablando de fantasías. No recuperaste fantasías de niños. Recuperaron, en esas entrevistas se recuperaron las necesidades básicas, fundamentales de los niños. Entonces, qué loable es eso, Vero. Sí, y la verdad, yo te voy a decir, bueno, justamente esto, ¿no? De la manera de trascender. Y yo lo igual, o sea, yo lo digo abiertamente en todos lados. Creo que es la manera de dejar un legado. O sea, sabemos que va a haber ahorita cambios, cierran administraciones, vienen, pero creo que tú como funcionario público debes de tener, y creo yo, espero que todos pensemos así, la obligación, no solamente porque nos paguen, sino porque realmente dejemos ese legado para las siguientes generaciones. Sé que suena a veces muy romántico, que suena repetitivo, que suena demasiado idealista, pero políticamente correcto. Pero te voy a decir la verdad, yo lo hago sinceramente. O sea, realmente creo que si no vemos, si no se ve la atención de estos grupos, o por ejemplo, este instrumento, ¿no? De Visión 2040, poco haríamos. Y realmente creo que también es muy cierto que el presidente municipal ha sido muy abierto también y receptivo como de estos nuevos proyectos. O sea, la visión Ciudad Juárez 2040 nace de una plática que tuvimos. Él ni siquiera era presidente municipal electo, era candidato a la presidencia municipal. Y recuerdo que él me entrevistó, platicamos y me decía, Verónica, ¿qué usted cree que haga falta en esta ciudad? Y yo me acuerdo que le dije, ¿sabe qué? Yo veo que los presidentes municipales que llegan no tienen una visión. Y sin una visión no sabemos hacia dónde ir. Entonces creo que falta una visión. Entonces fue cuando él dice, pues hagamos la visión, ¿no? Entonces obviamente pues pasa el tiempo, etcétera. Y fue cuando ya se me da la oportunidad de pertenecer a su equipo de trabajo y empezamos a desarrollar esta visión. Entonces es como una historia. Pero tú eres una mujer que no solamente
enseña dirección estratégica. Tú vives y aquí está, ¿no? Una muestra impresa y el municipio está siendo, la gente que vivimos en Ciudad Juárez estamos siendo beneficiados con esta carta de derecho a la ciudad que tiene que ser más popularizada, tiene que ser más conocida y tenemos que seguir levantando esa voz para conocerla y tenerla en mano. Pero ¿eso cómo se traduce en la vida cotidiana de una mamá juarense, de un empresario juarense, de un estudiante juarense? ¿Cómo se traduce el vivir con estrategia para alcanzar objetivos? Y en otros episodios hablamos de éxito y cada quien puede tener su definición de éxito. Para alguien el éxito es tener una familia sana y feliz con cierto número de pesos en la bolsa o en el banco, y para alguien el éxito puede ser tener su negocio. O sea, no vamos a entrar en el tema, pero ¿cómo le hacemos para vivir una vida con estrategia y que te dé resultados? Si yo lo aplico, ay, qué difícil, yo sigo acá pensando, porque ¿cómo lo aplico? Mira, si yo pienso, ¿no? Si lo aplicamos, por ejemplo, desde un punto de vista de un ciudadano y yo como funcionaria pública, que tal vez puedo hacer, vamos a decir, documentos y política pública y todo para un ciudadano, yo lo pienso así como una funcionaria, ¿no? Para mí sería que toda la gente en Juárez tuviéramos las mismas condiciones de vida y la calidad de vida igual. Es súper complicado porque esto tiene que ver con mucho del rezago, que tiene que ver también con los niveles socioeconómicos, pero no me quiero meter a eso porque yo sí creo que no necesariamente necesitas vivir en la zona más selecta de la ciudad para poder ser feliz, ni tampoco vivir en la zona más humilde para vivir desgraciado, ¿no? O sin felicidad. Entonces creo que a veces si nosotros, yo te lo puedo decir, yo no crecí en Ciudad Juárez, pero yo crecí en una ciudad donde a mí se me dieron las condiciones de vida para poder salir adelante. O sea, yo crecí en una ciudad donde yo podía tomar el transporte público muy económico que me llevaba de un lugar a otro, pudiera estar estudiando en la primera universidad nacional y premiada y reconocida a nivel internacional, ¿no? Como la UNAM, a un costo muy moderado, que yo podía llegar a la universidad y estar escuchando a los mejores profesores que tenían la mejor experiencia. Para mí como joven, el ir a un museo, el ir a ver cine de calidad, el poder tener acceso a espacios públicos limpios, gratos, aunque sea para sentarte a leer un libro. Entonces, realmente creo que el igualar las condiciones, creo que ese es el reto. Y creo que esto es lo que deja la carta. O sea, la carta evidentemente, pues te lo dije, ¿no? Preserva los derechos, las garantías, etcétera. Pero si yo tengo derecho, yo, Verónica González, tengo derecho a un espacio público seguro, a un espacio público limpio, a un espacio público, entonces yo puedo exigirle a mis autoridades que cerca de mi zona exista un espacio público así. Entonces, es algo de lo que nosotros queremos crear, que es esta cultura justamente de poder exigir de una manera informada, de una manera colectiva. Creo que también, o sea, la sociedad juarense es muy abierta, es muy incluyente, vamos a decirlo, pero desgraciadamente se diluye mucho cuando de accionar se trata. Entonces, por ejemplo, un ejercicio que es muy bonito que se impulsó esta administración de una manera muy fuerte porque se le asignó recurso muy interesante, es el presupuesto participativo. Entonces, el presupuesto participativo, los mismos ciudadanos van, exponen su proyecto, la gente, ellos mismos lo hacen, lo presentan, obviamente tiene que cumplir con una serie de requisitos, ya se autoriza, pero ¿cómo se eligen esto? No lo elige el gobierno, lo elige la misma población a través de una votación. Entonces,
ya tú metiste el proyecto, pues ahora todos mis vecinos, la escuela, por ejemplo, esta última votación fueron muchas escuelas que se vieron también que el campo de fútbol, porque también es cierto, las escuelas han estado abandonadas muchísimos años. Entonces, los niños, ¿cómo queremos que desarrollen ciertas habilidades si no tienen ni siquiera las condiciones de infraestructura mínimas? Entonces, es como crear esta conciencia, esta cultura, esta educación, esta participación informada, y también crear pues los canales que gobierno municipal debería tener y tiene y está desarrollando, pero de una manera más expedita, no sé cómo decirlo. Sí, es traer proveerle a la sociedad esos recursos en el entorno para facilitarles ese crecimiento. Y antes de entrar un poco más al plan, porque me gustaría leer la visión el plan de Ciudad Juárez 2040. ¿Tú alguna vez, cuando niña o adolescente, soñaste estar frente a un foro como fue Corea? ¿Soñaste alguna vez estar en un lugar así como ese, representando? Pues es que no sé si estaba representando a América Latina. Estaba representando a Ciudad Juárez. A Ciudad Juárez, sí. Y bueno, no, o sea, la respuesta es no, nunca. O sea, yo, por mis habilidades, todavía en la juventud, para mí fue, híjole, yo me veía encerrada en un laboratorio. A mí no me gustaba tener contacto con la gente. Entonces, mientras yo más alejado estuviera de la gente y más haciendo cosas en el laboratorio, por ejemplo, ya no en mi época profesional, entonces sí que para mí mi vida era estar encerrada en un laboratorio, haciendo pruebas, viendo, calibrando, ajustando, etcétera. O sea, era para mí mi vida y yo me veía haciendo esto siempre. Entonces, cuando yo, te voy a ser bien honesta, cuando empiezo a recibir estas invitaciones de compartir la experiencia de Juárez, el proceso de Visión 2040, de empezar a ver cómo estamos haciendo el tema de la Carta de Derecho a la Ciudad y que surge, ¿no? Yo muchas veces he dicho que Dios ha sido muy bueno conmigo porque me ha puesto muchos de repentes en la vida, ¿no? O sea, y yo no sé, estaba en mi oficina donde era una reunión y tuvimos una reunión con estas chicas españolas de esta asociación y me decía, platicando el tema de derecho a la ciudad, de la Carta de Derecho a la Ciudad. Y entonces empezábamos a platicar y ya vamos a publicar en diciembre. Uy, está muy avanzado el documento, súper avanzado, ya estamos haciendo esto. ¿Por qué no lo presentan? El gobierno de Gwangju, allá en Corea, va a hacer este evento internacional, o sea, es el más grande de derechos humanos. Invita a las ciudades, entonces quisieran ir. Entonces, pues yo, sí, claro, o sea, sí vamos a presentar los resultados de un trabajo que se ha hecho aquí. Fue muy interesante. Sí hubo una mesa de trabajo que fue, había otra chica de Chile, pero no había más mexicanos que de gente de Europa y de Asia, pero hubo una mesa exclusiva donde se habló más profundo sobre la visión. Y ahí sí solamente estábamos, me parece que era alguien de Europa, un estadounidense y yo. Entonces fue muy interesante porque realmente he compartido lo que Juárez ha hecho. Y creo yo, alguna vez el presidente platicando me decía, es que me gustaría que se cambiara también la percepción de lo que se tiene en Juárez, ¿no? Porque realmente sí, Juárez es muy conocido a nivel internacional de una forma mala, ¿no? No de una forma buena. Entonces, yo a veces creo que soy en ese aspecto un poco misionera, ¿no? Porque vamos a platicar, vamos a cambiar la perspectiva que tienen ciertas personas y que realmente ya Juárez no se ve chiquito. Porque aunque yo no soy de aquí, a mí me molesta mucho cuando Juárez se ve chiquito. Porque realmente digo, hacemos muchísimas cosas. Hay gente que tenemos anhelos, que queremos hacer. A lo mejor no todos, pero sí creo que somos mucho más la población que queremos una ciudad digna para vivir. Pero, ¿cómo viviste ese momento? Yo sigo insistiendo allí. ¿Cómo viviste ese momento de estar en un foro así? Porque
de todos los juarenses y de los más de 130 millones de mexicanos, fuiste la única que estuvo en ese foro. No fue nadie más. O sea, no es un tema de yo soy la que estoy aquí. No. Pero, o sea, lo estás diciendo, pero cómo una persona vive que nunca lo soñó, que siempre pensó estar en el laboratorio y los de repentes de la vida, me gusta tu frase, ese de repente de la vida estás frente a un foro internacional hablando de su ciudad, porque tú representas al 70% también de esta población, ¿no? Que no somos de Ciudad Juárez, pero amamos de Ciudad Juárez y cada uno desde su trinchera está haciendo algo por Ciudad Juárez. Entonces tú fuiste a representarnos al 100% de la ciudad. O sea, aparte de ser un privilegio, es una responsabilidad. Sí, claro. Bueno, te voy a decir la verdad. El primer reto fue ordenar las ideas porque la única traducción que había dos traducciones de coreano a inglés y francés y ya. Entonces tenía que esforzarme, ¿no? Entonces dije todas mis ideas en inglés, que no se me olviden las palabras, que tenga como todas las palabras clave, que no se me vaya a olvidar cómo se dice tal, ¿no? Porque a veces, no sé, me pasa que hablo y, ¿cómo se dice? Entonces, hoy tengo que decir otra cosa, ¿no? Entonces dije, tengo que ser súper ejecutiva, cumplir con el tiempo establecido. También es un retote el uso horario, ¿no? Porque eran aparte las jornadas de 9 de la mañana hasta 10 de la noche, o sea... Sí, palí, o sea... No, ellos viven para lo que viven, ¿no? O sea, si ellos tienen una asignación, esto es. Y me pareció muy interesante porque, bueno, también conocer esta cultura, ¿no? De trabajo. Pero prepararme, el poder entablar conversación con cualquier persona. El estar ahí, pues obviamente te impone porque aunque yo ya tengo más de 40 años de edad, el estar con una persona de 50 y tantos o 60 años de edad, que es representante de la organización, no sé qué, y era no sé qué, egresado, tal. O sea, cuando ves los currículums tan así que dices, wow, o sea, yo soy chiquitita, pues vamos, si voy a dialogar con él o si vamos a establecer una presentación, como también yo me expreso de la mejor forma, porque también a mí, te voy a ser bien honesta, me reta mucho el que yo cometa un error. Y no porque sea perfeccionista, sino como tú dices, que voy representando, no por Verónica, sino por muchas cosas, ¿no? Que voy representando a... Y no me gustaría que el nombre de quedara, no sé, tal vez manchado por algo que yo fuera, sino que digan, uy, esta persona que vino de Juárez, qué buena, ¿verdad? Entonces, o sea, preferiría que me recordaran por eso que, uy, no, o sea, no sabía de nada, no habló. Entonces también a mí lo que me exige mucho cuando el año pasado que fue... pero brutal, así que nos invitaron no sé cuántos foros, etcétera. Fue realmente prepararme, estar muy informada de lo que también ocurría en el municipio, o sea, por ejemplo, con todas las direcciones, escuchar, por ejemplo, que estaba haciendo derechos humanos, no sé, obra pública, presupuesto participativo, o sea, como todas las áreas para poder también, si me preguntaban algo, decir, sí, lo estamos haciendo, se está haciendo de esta forma. 60. Pues sí, ajá, exacto. Entonces, eso es también un reto porque a veces preguntan algunos proyectos o información, entonces uno tiene que estar compartiéndola, tienes que estar como que al día. No sé, o no lo hemos hecho cuando sí lo hemos hecho, ¿no? Porque también hay que entonces sí, realmente, o sí lo hemos hecho cuando no lo hemos hecho, entonces también. Bueno, hay mucho que decir. ¿Qué te parece que le entremos un poco a la visión? Gracias por compartirnos eso, y podríamos seguir hablando y seguir trayendo aprendizaje de todo esto, pero sí me gustaría poder leer la visión y me va a permitir leer la visión de... Léela poéticamente, Isra, porque es muy, muy bonita. Dice esta visión, déjame acomodo. En 2040, Ciudad Juárez será segura, dinámica, inclusiva, resiliente y sostenible para fomentar un sentido de pertenencia, mejorar la calidad de vida y el bienestar social por medio de una
planificación holística, gobernanza urbana y corresponsabilidad ciudadana, fortaleciendo una ciudad de derechos orientada por una cultura de paz y justicia social. Quedó bien bonito. Quedó muy bonita. Muy ambiciosa. Muy ambiciosa. ¿Cómo se le hace? Mira, hasta las manos me sudan. Porque es este es un ideal. Sí, claro. No, y te voy a decir, bueno, también déjame comentarte que este ideal fue un rompecabezas. O sea, fue... Mira, déjame que te interrumpa ahí. Cuando yo leí esta visión, a ver, Verónica fue a investigar la palabra, el significado etimológico de cada palabra para poder poner... O sea, no pusieron esas palabras solo por un romanticismo o un ideal. No. Salieron, mira, hicimos muchísimos foros de Visión 2040 con ciertos grupos de la población. Por ejemplo, te voy a decir así un ejemplo, ¿no? Alguien venía de una sociedad, de una asociación civil y decía, yo quiero que Ciudad Juárez tenga cultura de paz, por ejemplo. Ah, bueno, muy bien. Entonces, por ejemplo, X persona dice esto. Alguien de la academia, pues yo quiero que sea inclusiva. Ok, alguien dice que sea. Y entonces empezamos juntos. Se hizo una dinámica donde se vieron también como las palabras que más se repetían, se hizo como un documento, una metodología bien interesante de cómo recuperar estas palabras. Y te decía que es un rompecabezas porque realmente dijimos, ok, uno, y aquí está el primero que tú dices, ¿no? Segura. Eso es lo que yo te voy a decir, que el 70% de la gente nos pidió que fuera segura. Y es que no tenemos tiempo para hablar de cada una, pero inicia diciendo segura y termina diciendo cultura de paz y justicia social. Sí. Eso, ¿cómo le haces en una ciudad como Ciudad Juárez? No estamos hablando mal. Son nuestras estadísticas y es una realidad. La gente estamos buscando. Sí, se hizo una encuesta en Ciudad de México hace poco y la gente decía lo que está buscando es sentirse seguro. Esa era la prioridad número uno de su diario, de su diario vivir. Yo creo que todos los que tenemos esa conciencia de familia, todos los que tenemos esa conciencia de bienestar, todos los que tenemos esa conciencia, estamos buscando estar seguros, pero no es una seguridad de estar aquí bajo mi techo, sino es una seguridad holística, es una seguridad donde en el lugar en el que esté y en el lugar donde estén mis hijos, en el lugar donde esté mi familia, en el lugar donde estén los empleados de mi empresa, en el lugar donde esté ubicada mi empresa, en el lugar en el que yo esté o donde tenga lo que tenga que hacer, haya seguridad y paz. ¿Cómo le hacemos para construir porque no solamente es hablar de seguridad, eso inicia con una cultura de paz y la cultura inicia en la casa. Es muy complicado. Mira, yo te voy a decir, esto a mí me encantó y creo que justo esta visión está bien interesante porque empieza con lo que más se solicitó y también, no va de mayor a menor, pero sí fue lo que más se solicitó. Y algo, y por ahí el parteaguas, ¿no? Es el por medio de, entonces, y fortaleciendo, ¿no? Entonces creo que todo va hilado. Si nosotros tenemos una ciudad segura, si tenemos una ciudad inclusiva, una ciudad sostenible, etcétera, tendríamos que tener, o cerrar esa brecha y que la familia en su casa esté en paz, porque no le afecta, no le preocupa si van a secuestrar al hijo, si están vendiendo drogas en la esquina. O sea, realmente ahí lo que te preocupa es poder sostener bien a tu familia, que realmente, y esto de dinámica a mí me gustó mucho porque el dinamismo va
relacionado con el tema de la conectividad. Entonces, nosotros tenemos una ciudad muy complicada en el tema de transporte público. No es atribución del municipio. Entonces, ¿qué podemos nosotros hacer? Pues obviamente eficientar las vías, empezar a hacer muchos cambios en las vialidades. Creo que esto es hacia dónde. Por ejemplo, yo pienso una familia que trabaja en la maquila, que tiene que perder o, bueno, invertir de su tiempo 40 minutos para trasladarse al punto A al punto B, pues si tú, eso hace que te llegas cansado y pues obviamente no vas a tener las ganas de educar a tu hijo. Eso es evidente. Vienes cansado de estar en la maquila 8 horas, más 2 horas que te aventaste a transporte, la de ida y de venida, más no sé cómo te de tu trabajo. Entonces llegas, los niños tienen ganas de jugar, de platicarte, de estar. Tú no tienes ganas, estás cansado. Entonces, si tú tienes una ciudad segura, dinámica, inclusiva, sostenible, etcétera, pues tú tienes hasta que los niños vayan al parque a jugar, que puedan tener actividades recreativas, que salgan sin un problema, que realmente ellos puedan, sepas tú que van a ir al parque y que va a estar seguro, o que tienes un centro comunitario cerca, que tal vez tú estés súper cansado, vas y los dejas a 3 clases de taekwondo, de violín y de teatro, que es el chavito 3, 4 horas, y tú te duermes mientras lavas, te desestresas. Es más, los centros comunitarios, no sé, hemos visto muchos modelos, pero que atiendan a las mamás. Es más, hasta hay lugares donde, no aquí en Juárez, pero se va a replicar el siguiente modelo, la nueva administración, no voy a decir nada, pero donde las mamás pueden dejar a estos niños y mientras tener un spa en un centro comunitario. Que les den aromaterapia, esas cosas, y que ellos también, si quieren aprender un instrumento, pueden hacer zumba o nadar. Entonces, cuando tú como municipio das las condiciones de vida, lo que te digo, tú dotas, cambia la dinámica. Porque entonces el niño, en lugar de tal vez verse involucrado en actividades delictivas, se va a volver más a tener justo aquí venía, ¿no? El sentido de pertenencia. Va a tener una pertenencia con sociedad, pero también va a crear otras habilidades blandas, que eso le va a permitir a lo mejor hasta subsistir. ¿Qué tal? Te voy a decir así un ejemplo. Hay un modelo que ese es en el que nos vamos a inspirar, en 2 modelos, ¿no? El de Utopías y el modelo de Pilares, que se implementaron en Ciudad de México. Uno en toda la Ciudad de México y otro en Iztapalapa, pero te voy a hablar el de Utopías en Iztapalapa, que es el que más conozco. Utopías en Iztapalapa es igual, centros comunitarios, vamos a decirle así, que están instalados. Iztapalapa era la delegación más violenta, más de Ciudad de México. Entonces, empiezan a hacer esto ahora con la licenciada Clara Brugada, que va a ser la nueva jefa de gobierno. Entonces empieza a hacer estas utopías, las acerca a la gente, ve, por ejemplo, entrevista a la gente, hace un estudio de campo y dice, esta utopía vamos a hacer esto y esto y esto, porque a la gente le gusta esto y esto y esto. ¿Qué es una utopía? Es un espacio público, es una unidad de transformación, así se llama, que es un espacio público como un centro comunitario, como lo que conocemos aquí, donde hay muchísimas actividades. Entonces, se hace todo esto. Y lo que te iba a decir del ejemplo, en una de las utopías se desarrolla una academia de cine, o sea, empiezan a desarrollar, no sé, chavos que quieren grabar, que son fotógrafos, que el audio, que no sé qué, son productores. Entonces, ahí tienen una idea, surge una idea. De esa idea se la venden a Netflix y Netflix crea una serie que se llama, se me fue el nombre ahorita, que es una serie de luchadoras, de mujeres. Es una serie que se graba entre las cuerdas o contra las cuerdas, no me acuerdo, es cualquiera de las dos. Entonces se graba en Iztapalapa con los estudiantes que fueron a las utopías, que son los mismos chavos de la colonia, en la locación. O sea, tú ves en la esquina la tiendita de Don Pepe, que no sé qué, hay la utopía, ves el mural que ponen súper bonito, ves el cablebús. O sea, toda la serie que está muy inspiradora porque se trata de una mujer luchadora en todos los sentidos. Entonces se trata de eso, de cómo tú puedes recuperar a tu familia. Digo, no les voy a spoilear nada, ¿no? Pero tiene un contexto muy fuerte porque es una realidad en México, pero aparte utilizaste toda la infraestructura y el conocimiento que estos chavos
adquirieron en algo. Entonces, yo me imagino algún día que alguien vaya a hacer algo, una serie de Juan Gabriel, si tú quieres, se las venden a Netflix, pero no sé, algo que sea mucho de nuestra identidad, porque al final es esto, identidad y sentido de pertenencia. O sea, lo que estás buscando con esto, o lo que se busca con esto es impulsarte con el entorno, impulsar el entorno para que produzca un cambio interno, porque puedes producir un cambio en el entorno, pero ¿para qué quiero producir un cambio en el entorno si no hay un cambio intencional, dirigido en la mentalidad, en el mindset, en las habilidades blandas o habilidades críticas, ¿no? En la persona. Entonces, son dos vías. O sea, este es un tren absolutamente de dos vías. Es un tema de infraestructura y de entorno, y es un tema de transformar el desarrollo personal y ayudar a impulsar el desarrollo personal de los juarenses. Sí es. O sea, no se están metiendo en un terreno que nos surge a todos. Y que si te das cuenta, al menos lo que nosotros hemos hecho en Resiliencia, que es nuestra área no es ejecutora, no hacemos proyectos de infraestructura, no creamos parques, pero estamos sentando las bases para que surja eso. Entonces, si tú, por ejemplo, con este proyecto de Visión 2040, se detona el que Juárez tenga esta visión, tenga, o sea, ahorita digo, lo pudimos ver, ¿no? Son 5 objetivos que se persiguen, o sea, de cuando se tuvo la visión, que fue al revés, o sea, hicimos todo lo que se necesitaba, se organizó y se construyó al final la visión que cumpliera con todo esto. Entonces nosotros empezamos a ver cómo pudiéramos hacer con actividades que el gobierno municipal ha hecho, que está haciendo y que debería de hacer, porque obviamente pues esta visión pues abarcaría, me parece que 4 administraciones. Entonces, más de 4 administraciones, un poquito más. Pero realmente, ¿cuál es también el compromiso que exista de los siguientes presidentes? Digo, ahorita pues hubo una reelección del presidente municipal, ¿no? El licenciado Cruz Pérez Cuellar, pero tal vez ya no va a haber otra reelección. O sea, él ya termina dentro de 3 años, primero Dios, y alguien más vendrá. Pues ese alguien que venga tendría que retomar la visión. Pero nosotros como una sociedad informada deberíamos decir, hey, presidente, mire, acuérdese, sí, que lo hizo Cruz, sí, y está su voto, sí, también, pero tiene que tomarlo, tiene que hacerlo, porque eso es lo que yo me he dado cuenta a todos niveles de gobierno, la continuidad, ¿no? Siempre se critica eso. Porque tú has trabajado, o sea, no es la primera vez que trabajas en... No, en gobierno no. Tú has trabajado también en gobierno federal. Federal, sí. O sea, entonces también ver los cambios de administración es más suavecito cuando llega sinceramente el mismo partido, con alguien con la misma ideología, etcétera. Pero cuando es completamente distinto, pues esto ya no sirve y se cambia. Uh-huh. Los 5 ejes que están tomando son ciudad sostenible y resiliente, ciudad próspera y dinámica, ciudad con planificación holística, ciudad de comunidades sólidas y participativas, y ciudad solidaria y con cultura de paz. Y ahí nos quedamos en ciudad solidaria y cultura de paz. Y me estoy permitiendo leer, y dice aquí la definición de qué es la cultura solidaria y con cultura de paz. Dice que es para fortalecer el tejido social de la ciudad con base principalmente en la promoción de la cultura de paz entre todos sus habitantes. Para ello, se reconocerá la diversidad como una de las principales fortalezas del municipio. Este objetivo se centra en estrategias que promuevan las oportunidades para todos los habitantes. Y es lo que decías hace un rato. ¿Cómo se le hace, pues, para poder, o sea, que no se necesita solamente voluntad? No se necesita solamente voluntad, y esto tiene que ver con leyes. O sea, se tienen que establecer leyes para que esas oportunidades para todos los habitantes de Ciudad Juárez
se convierta en una realidad, porque yo puedo, no soy escéptico de esto, no soy escéptico. De hecho, cuando yo lo leí, ¿dónde estaba yo cuando se hizo esto? ¿Por qué no me invitaron? Pero lejos de eso se necesitan leyes, porque este es un tema de continuidad. Y sí, no se va a cumplir al 100%, eso nos encantaría, pero hay muchos factores, ¿no? Y tú nos darías una cátedra de eso, pero ¿cómo se le hace? ¿Cómo piensan hacerle para que eso pueda ser una realidad o acercarse a esa realidad? Mira, por ejemplo, ahorita de todos los objetivos, lo que se está proponiendo para la siguiente administración es que esto se teja muy finito en el Plan Municipal de Desarrollo y evidentemente dará una continuidad de la construcción de la Visión 2040. Hace unos días, unas semanas, presentamos el reporte, él es el presidente. Ok, tenemos que presentar un reporte de avances de esta visión, porque también nadie va a saber, o sea, si de por sí a veces saben ciertos grupos de la población, lo que queremos es que el 1.6 millones de juarenses conozcan esto, ¿no? Bueno, esperemos. Así sería súper bueno e ideal. Pero si al menos los grupos, los universitarios, los profesores en las escuelas conocen esto, o los comités de vecinos, bueno, pues ya creo que lograremos bastante. Entonces, va a incluirse muchas de las acciones porque también está divididas en las temporalidades de corto, mediano y largo plazo. Entonces, tal vez se atenderán algunas, evidentemente corto, otras de mediano y otras de largo plazo se estarán incluyendo, pero esto va a ser nuestra carta guía, vamos a decirlo, para la siguiente administración. Entonces, ya los directores de las dependencias que se encargan de elaborar el Plan Municipal de Desarrollo ya están revisando, considerando, incluyendo estas acciones dentro del plan municipal. Pero como tú bien dices, el municipio de Juárez tiene legislación que se está implementando. Mucha de esta no está vigente o carece de. Por ejemplo, un ejemplo que te doy, y te voy a decir que no es fácil, por eso te voy a contar rápido la historia. En el 2019... en el 2018, participamos en una asistencia técnica para elaborar el plan de acción climática. Ganamos, empezó en el 2019, se presentó en el 2020, se publicó en el periódico oficial del gobierno del estado, los regidores aprobaron esto, se publicó, eso tiene un carácter le da un carácter de implementarlo obligatorio, o sea, de obligatoriedad, y en esta administración se recupera, ¿no? O sea, para poderlo desarrollar, hacemos varias acciones, etcétera. Una de las acciones que son principales es desarrollar un reglamento de cambio climático porque no existe en el municipio. Te cuento la historia. Estos 3 años estuvimos picando piedra para que el día de ayer se aprobara. Bueno, hasta el 28 que sea la comisión, el cabildo, se va a aprobar, ¿no? De manera pública. Pero es un trabajo largo. ¿Cuántos años llevó? 3 años. Contabilicemos horas de trabajo. No, sí, no. Y luego horas hombre de trabajo. Bueno, hombre, mujer. Sí, o sea, ¿qué le dirías a esa población que está desesperanzada? Que yo creo, mira, yo te voy a decir algo. Híjole, es que es bien difícil, ¿no? Porque las condiciones de vida son completamente diferentes. Por ejemplo, yo voy a tocar ciertos temas muy delicados, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviera un hijo que tuvo una situación de violencia en contra de su integridad y veo que las autoridades no me están, atendiendo de manera favorable, que tardan mucho los procesos legales, etcétera, pues obviamente que tienes desesperanza y por más rollo que yo te tire no van a creer. Porque realmente, pues no, a mí el gobierno no me ha solucionado nada. Pero yo sí creo también, y hablando como, pues ahora sí como entre funcionaria pública y ciudadana, creo también que si nosotros no hacemos valer nuestra voz, no levantamos la voz cuando sea propicio, poco vamos a lograr como comunidad.
sea, yo tampoco estoy incitando a la rebeldía, pero realmente creo yo que podemos hacerlo de una manera ordenada. No estamos de acuerdo que hagan esto aquí, no estamos de acuerdo con que se desarrolle esto. No queremos, por ejemplo, leí hace poquito de un árbol que tenía 300 años y lo tumbaron para hacer no sé qué cosa. Pues manifestémonos en contra de esto, porque tal vez también, lo voy a decir, muchos tienen no tienen conocimientos tan profundos. Entonces, lo que les vamos a pensar, pudiera haberse no tirado el árbol, ¿no? Vamos a construir un restaurante padrísimo, no sé qué, eso, pero pues sí, pero a lo mejor el árbol puede estar dentro del restaurante, ¿no? O sea, hay tantos que están así, pero bueno, se platica y se dice, entonces se salva la vida de este árbol y sigue. Pero ¿qué decimos? No, vamos a tumbarlo, o sea, vamos a cortarlo, ya no pasa nada. Entonces, realmente creo yo que esto es un binomio bien interesante, por eso ahí dentro de la visión decía una comunidad participativa. Necesitamos gente que esté informada, necesitamos ciudadanos estar informados, necesitamos como gobierno también alcanzar esto, porque también yo sí creo que pudiéramos decir, es que no nos conviene, que la verdad no lo veo en esta administración, pero se puede jugar con este binomio, ¿no? De no nos conviene que la gente esté enterada. Al contrario, ¿no? Yo veo que el presidente, de hecho yo te voy a ser bien honesta, esta visión me dijo, Verónica, esto tiene que conocerlo todo el mundo. Yo no sé qué va a pasar, pero tiene que conocerlo todo el mundo. Entonces, realmente él quiere que todo mundo sepamos, que realmente sea esta comunidad que esté consciente de lo que se va a hacer, que ahora, por ejemplo, con la Carta de Derecho a la Ciudad para niños, niñas y adolescentes también, que se va a presentar próximamente, que los niños conozcan sus derechos, que sepan cómo denunciar, porque también nos decían, oye, es que el perro del vecino no lo tienen sin agua, lo tienen, ¿y a quién denunciamos? Y si mi papá le manda un WhatsApp, y si lo meten a la cárcel, o si el vecino se enoja. Entonces también es cómo podemos, digamos, concientizar a los niños de que también cómo hacerlo, qué canales hay seguros, como si yo veo que mi tío me vio cómo yo lo puedo denunciar de una manera sin llegar no sé, alguien me contaba todo el proceso, son procesos de años, Isra, que tiene que el niño contar la misma historia a 20 personas. No nos compete a nosotros como municipio, pero sí nosotros tenemos que informar a los ciudadanos de cómo hacerlos y tal vez también de poner el dedo a la llaga si algún ente de gobierno no está haciendo, tanto estatal como federal, no lo está haciendo de una manera pronta, entonces realmente decir, hey, como municipio sí se puede manifestar. Algo que siempre he admirado de ti es tu honestidad. Siempre lo he admirado y esto es para hablar 4 horas y luego la siguiente semana otras 4 horas. No es un tema que se va a quedar aquí. Es una amenaza. Pero hay una pregunta con la que quisiera cerrar. Okay. Bueno, 2, no sé. Dígame usted, productor. Dígame usted, productor, ¿qué hacemos? Tengo 2, la personal y la otra. ¿Las hago las 2? Bueno, venga. Venga las 2. Eres una mujer muy sensible. Yo siempre veo... tú eres una lectora voraz. Sí. Te encanta leer. Eso yo lo sé. Y eso te ha dado mucha sensibilidad, creo yo, a muchos temas y a tu propio trabajo como servidora pública, y te ubicas no solo como servidora pública, sino que también te ubicas como una ciudadana que ama esta ciudad y lo ha demostrado y lo demuestra con acciones. Pero, ¿qué ha sido o sea, en tu vida para llegar a este punto? Hay mucha gente que te admira y que te admiramos. Eso creo que lo sabes y lo manejas con humildad. Pero para llegar a este punto ha habido momentos no fáciles. Ha habido momentos no sencillos. Ha habido momentos de crisis, de quiebre.
¿Qué nos puedes decir de alguno de esos momentos? ¿Qué enseñanza te ha dejado? No sé si quieras decir el momento, pero ¿qué enseñanza te ha dejado para seguir manteniendo los pies en la tierra y decir, sí, soy servidora pública, pero soy una ciudadana y soy una mujer, esposa, que estoy aquí por un de repente de Dios, dijiste, ¿no? Sí. Bueno, para mí, creo que lo que, vamos a decir, como en estos últimos 10 años, lo que más me ha marcado, y creo que te voy a decir, y me ha retado mucho, es el tema de que perdí a un hijo. O sea, realmente para mí el perder, o sea, una esperanza, ¿no? Y después de 3 años de matrimonio, digo, nos casamos mi marido y yo ya grandes, pero después de ciertos años, el que el bebé más esperado, pues haya fallecido dentro de mí, pues es terrible, ¿no? Y creo que eso para mí se me hizo un quiebre. Porque si bien es cierto, puede ser que de esto te hundas en la más profunda y oscura depresión, o sea el motivo para que puedas salir y ser resiliente. Cuando yo pierdo a mi hijo, no sabía nada de resiliencia, yo estaba estudiando. Y me acuerdo muy bien, Isra, que estaba estudiando pues aquí en el doctorado, ya estaba viviendo acá en Juárez. Y me acuerdo que cuando sucede esto, estábamos, creo que en la penúltima semana de cierre de semestre del primer semestre, que fue pesadísimo para mí. Entonces me acuerdo que yo escribo a los doctores cuando me dicen, ¿sabes qué? Te tenemos que operar de emergencia por esto y esto y esto. Y dije, ok. Así yo, te lo juro, así en el celular mandando el correo, diciéndole a los profesores que no podía entregar las tareas, que si perdía el semestre pues lo sentía mucho y que no iban a recibir algo de mi parte por lo menos en 4 días porque había sucedido esto, ¿no? Entonces, pues todos, ya sabes, mensajes muy lindos, la verdad, todos mis profesores de la universidad entendieron, fueron empáticos conmigo y o sea, pasa lo que tiene que suceder, regreso a mi casa y yo sí fui muy, muy real, ¿no? O sea, siempre he dicho, híjole, o sea, esto me puede deprimir terrible. Y fíjate, bien curioso, ¿no? Pero yo creo que nunca me he deprimido, Israel. Yo le doy gracias a Dios por eso, ¿no? Y realmente tomo el doctorado, te voy a ser bien honesta, como mi salvación. O sea, como una lanchita que uno ve así como un flotador que ve en medio de la tempestad en el mar. Y te voy a decir por qué pasa esto. Tomo el doctorado y dije, tengo que salir, tengo que levantarme, tengo que terminar la tarea. Ya me dieron la oportunidad de entregarla la siguiente semana o negociamos si van a poner una calificación o sea, derivado del desempeño, pero yo me comprometí a entregar eso, entonces tengo que hacerlo. No porque si ya tengo una nota voy a dejar de entregar esto. No. Y para mí el doctorado fue también como este punto de quiebre. O sea, fue mi hijo, pero después el doctorado, porque después surge, y te voy a decir que fue un segundo punto de quiebre, y ya te voy a hablar más de una cuestión de fe, que realmente en ese punto de quiebre nos piden en el doctorado, era una exigencia más bien, que saliéramos a hacer una estancia de investigación donde quisiéramos. Ahí el doctorado tenía dinero, entonces dijo, ¿dónde quieran irse a China? Váyanse a China. Entonces yo dije, no, pues me voy a Austin porque está más cerquita, porque hubo facilidades de hacer esto y dije, también no tenemos, o sea, nos dieron un presupuesto, dije, no es tan caro como irme a otra ciudad del mundo, ¿no? Entonces me fui cerquita aquí, estaba una persona que conocía mucho el tema que yo hice en el doctorado, entonces me fui allá, pero estuve sola, Israel, un tiempo. A mí, digo, me gusta estar sola, disfruto la soledad, pero estar sola en una ciudad que no conoces, con gente que no conoces, hizo que yo justamente clamara a Dios. Y eso ya es otro tema, pero justo fue para mí, dije, gracias Dios porque te serviste de un hijo perdido para poder tener una relación íntima conmigo. No nos gusta perder. No. No nos gusta perder. No, pero gané. O sea, fíjate, yo... Y híjole, te voy a hablar así como en una cuestión espiritual. En ocasiones no entendemos qué sucede en la vida.
y decimos, es que no sé si pase esto por eso, y uno empieza a pensar. Y por eso te digo, yo no lo vi inmediatamente, o sea, tuvo que pasar 1 año y medio, Isra, para que yo me diera cuenta que no había perdido a mi hijo, que más bien Dios se plació en tomarlo para tener una relación. Entonces yo dije, si eso, una ilusión tan grande, la tomó Dios, gloria a Él. Porque realmente tú sabes que los planes y los propósitos son perfectos. Y la verdad, igual y nunca hubiera tenido una relación con Dios, sí, una religión, vamos a decirlo, pero no una relación. Y creo que esto yo lo valoro mucho más, y que Dios me perdone, pero sí lo voy a decir, valoro más tener esta relación con Él que tener un hijo. Y esto es muy duro porque tú como mujer, tú sabes, ¿no? Pero realmente el hecho de tener una relación con mi papá, para mí es más fuerte que cualquier trabajo, que cualquier encargo, que cualquier viaje, que también los viajes me han acercado muchísimo a Dios, porque yo también literal oro por la ciudad, oro por la gente que está ahí. O sea, realmente es poder hacer algo distinto. Entonces, no solamente voy de encomienda de gobierno, sino también yo sé que llevo otra encomienda que es más celestial, vamos a decirlo. Tu secreto está revelado. Sí, casi nadie lo sabe. No, o sea, digo tu secreto de eso que volteamos a ver. Wow, Vero está en Corea, Vero está en París, Vero está en Holanda, Vero está, le hablaron del consulado americano para que vaya y dé una ponencia y Vero está en Microsoft, pero gracias por abrir tu corazón, sí. Porque creo que esto es expoliderazgo. No solo los éxitos, sino el camino. Ese es el éxito. Sí, porque sabes que yo te voy a ser bien honesta. A veces vemos a la gente exitosa, decimos que padre, no sé, ver a X, Y o Z persona. Pero todo lo que se vive alrededor o para llegar a y no caerte, ¿no? Creo que al final, si uno puede servir de inspiración a alguien para no que esté viviendo lo mismo, para no caer. Porque creo que los seres humanos somos muy vulnerables para estas caídas. A veces es importante que nos raspemos tantito, pero ¿cómo te levantas? Y creo que hace poquito escuchaba, ¿no? Las heridas, claro, las cicatrices nos muestran muchas cosas de nuestra vida y nos recuerdan qué debemos y qué no debemos hacer. Pero creo que el levantarte, o sea, ¿cómo te levantas? Y ese creo que es el reto. ¿Cómo te levantas? Ese es un buen tema para una conferencia que un día nos vas a dar. Exactamente. O el libro que vas a escribir, no sé. No sé. Escribir el libro. Ay, rato ya tenemos ese tema desde hace mucho. Pero de verdad que es un deleite siempre platicar contigo. Hoy hacerlo a través de estos micrófonos, que cuánta gente va a escuchar, no sé, a cuánta gente va a inspirar, no sé. Pero si logramos inspirar a uno, estamos pagados. Sí. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? Ay, bueno, soy pésima para las redes. Bueno, si me quieren encontrar en redes sociales, la más que uso más es Facebook, porque la verdad Twitter no me gusta porque veo 1000 cosas fatídicas y no me gusta. Y Instagram es como más mi relax. Entonces puedo ver tontería y media ahí. Pero Facebook es donde pues publicamos más cosas. Estoy como Vero Cruz y es una cuestión más bien familiar, porque mi marido se apellida Cuitlagua Cruz, así se llama, entonces el Cruz lo tomó de él, pero estoy como Vero Cruz. Entre paréntesis es Vero González. Vero González, que es mi apellido de mi papá. Bueno, ahí es donde publicamos en la Oficina de Resiliencia Ciudad Juárez. Yo publico todos los libros que tú dices. Igual yo creo que por ahí algún día voy a hacer mi podcast de libros, porque sí me encanta leer y qué padre. O sea, eso es como una asignación pendiente que tengo, porque últimamente he leído unos libros muy buenos que después te platicaré. Pero
quedan en el tintero muchos temas. Gracias por abrir tu corazón, gracias por compartir la visión de Ciudad Juárez 2040 y que Expo Liderazgo sea también ese espacio donde otros puedan conocer lo que está sucediendo y más que una utopía, que podamos ser esa ciudadanía altamente participativa e involucrada para que esto suceda, porque esto no es un tema de gobierno. Ese tema empieza en mi forma de pensar, empieza en mi corazón, en mi pensamiento, en mis palabras, en mis acciones, y desde ahí corre para hacer sinergia entre sociedad y gobierno. Vero, gracias por estar aquí. Contrario, Ram, muchísimas gracias por la invitación. Espero que lean la Visión 2040. Está también en el portal del gobierno municipal. Y pues si alguien necesita algo, pues ahí estamos en la presidencia municipal, en el primer piso. Gracias, Veri. Gracias, y cuídate mucho. Gracias.